El matrimonio es algo problemático. Capítulo 2. ¿Qué haces cuando consigues un marido? Su hermano era un experto en la cocina. Ella simplemente no conocía a nadie que no cayera por su sazón. Después de que sus padres fallecieran, su hermano y ella se habían hecho cargo de la administración del restaurante que habían heredado, aunque por supuesto quien llevaba la batuta era él. De todos modos, sus creaciones culinarias eran increíbles, aunque éstas encajarían con los gustos selectos de Kang-ho. Se suponía que dentro de pocos minutos llegaría a su casa para que conociera a su hermano. Y hablando de ello, era probable que ya estuviera estacionando afuera, así que decidió ir a verlo. Sin embargo, lo que Soran no esperó fue que Kang-ho llegara con un enorme ramo de flores para ella. ¿Por qué de pronto hacía eso? Pensó mientras su corazón se aceleraba y trataba de recordarse que esto no era más que una unión por contrato. Las flores solo eran para aparentar, ¿sí? Debía ser eso. Pero cuando volvió a girarse hacia Kang-ho, que parecía tener más cosas como regalos, sus neuronas quedaron chamuscadas. ¡Santos cielos! Esos hombros anchos, figura delgada, ¡qué porte! ¿Por qué tenía que ser tan atractivo? Sin embargo, la primera impresión para Seon-jun fue un poco diferente. El tipo con el que su hermanita se iba a casar tenía una apariencia un poco aterradora. Parecía más un depredador de la sociedad moderna, pensó. Por supuesto, no lo iba a juzgar antes de conocerlo, y menos cuando había traído tantos regalos y se presentaba de una forma tan respetuosa. Al poco rato, Kang-ho estaba sentado en la sala de estar y pudo observar algunas fotos familiares de Soran. En una de ellas se podía apreciar una versión de ella mucho más joven junto a sus padres y hermano. Los cuatro se parecían entre sí, pero también lucían diferentes. La otra foto era de un adolescente Soran al lado de su hermano vestido de un uniforme de taekwondo. Ambos lucían sonrientes, y como Kang-ho había esperado, ellos lucían como una familia armoniosa. Poco después, los tres se sentaron alrededor de la mesa donde distintos potajes fueron servidos, y cuando Kang-ho se llevó a la boca su primer bocado, los dos hermanos lo miraron expectantes esperando escuchar su veredicto, y antes de que se dieran cuenta, pronto soltaron todo el aire que habían retenido al escuchar cómo Kang-ho pedía un poco de comida para llevar, ya que todo estaba delicioso. Había sido una reacción inesperada, teniendo en cuenta que Kang-ho era un hombre poco expresivo, aunque Soran tuvo que admitir que eso fue gratificante. Después de que Kang-ho se fue con una caja repleta de comida, Seon-jun se giró hacia su hermana y le sonrió mientras le decía: al principio creí que Kang-ho era alguien aterrador, como un Doberman a punto de morderte, pero resultó ser bastante amable. La diferencia entre su cara y su forma de ser es fascinante. Ahora entiendo por qué te enamoraste de él. Vaya, esa era una buena analogía, pero ahora que lo pensaba, era cierto, a diferencia de su apariencia brutal. Lo que siempre destacaba de Kang-ho era su comportamiento educado, digno pero obediente, como un Doberman. Sin embargo, ¿por qué su hermano seguía mirándola como si él supiera algo que ella no? ¿Y enamorarse de Kang-ho? Bueno, sí, le gustaba, era un hombre atractivo, pero la simpatía y el amor eran cosas distintas. Lo que sentía cuando lo veía era casi como ver a una celebridad. Era por eso que su corazón se emocionaba al verlo. Pero eso no podía ser amor, ¿verdad? Días después, en la oficina de Kang-ho, Hong-shan pegó el grito al cielo cuando la parte de invitación llegó a sus manos. Y es que no era para menos. Un día su compañero de toda la vida estaba soltero y al otro se casaba con su abogada. ¡Qué locura! ¿Y sí? Ni el mismo Kang-ho podía creerlo a veces. Pero al sentir el relieve de sus nombres impresos sobre las tarjetas de boda, ese hecho se estaba volviendo una realidad. Y fue justo allí que su celular empezó a sonar y el nombre de Soran brilló en este mismo, y una alegría indescriptible comenzó a recorrerlo. ¿Pero por qué Soran lo llamaba en horas de trabajo? ¿Habría ocurrido algo? Pues sí, resultó que ella lo llamaba para pedirle un pequeño favor. Resultó que ella había derramado café en las invitaciones de boda, y dado que por la noche se reuniría con algunos de sus compañeros, quería aprovechar la oportunidad para darle algunas, así que lo llamaba para pedirle algunas copias. Pero sabiendo que él era un hombre ocupado, le había pedido que se lo enviara con alguien más. No obstante, para sorpresa de Soran, él le había dicho que iría él mismo, y tan pronto como lo dijo, se despidió y se preparó para ir a verla. Sus movimientos habían sido tan veloces que hasta Narin y Hong-shan, que estaban cerca, se quedaron con los ojos cuadrados al ver su inesperada partida. El amor parecía haberlo golpeado bastante duro. Minutos después, en la cafetería de la compañía, Soran se sentía un poco nerviosa por la anticipación de ver a Kang-ho.
Aún seguía un poco sorprendida porque él hubiera sugerido ir a entregarle las invitaciones por sí mismo en lugar de alguien más. ¿O es que tenía algo importante que decirle? Ay, la verdad es que no quería pensar demasiado en ello, así que pronto sacó su portátil y empezó a trabajar mientras lo esperaba. Pero en ese momento, una voz familiar llamó su atención y cuando Soran levantó la cabeza, allí mismo estaba la señora Park Ho, la madre de su ex. ¿Me puedo sentar?, preguntó la mujer mayor colocando ya sus 4 letras en la silla frente a Soran. Y no era ridículo pedir permiso por algo cuando ya lo había hecho. Bueno, esta mujer siempre había sido así, por lo que Soran no estaba muy sorprendida. Pero, ¿qué estaba haciendo aquí? En respuesta, la mujer soltó: no deberías ir a hablar con mi hijo. ¿Cómo puedes ser tan cruel con un hombre que no deja de llorar por ti? Al escuchar sus palabras, una gran irritación empezó a subir por su garganta, pero Soran se obligó a responder con calma. Su hijo y yo ya no tenemos nada de qué hablar, pero él sigue sin entender hasta el punto de acosarme. Eso es un delito que puede ser castigado. Pero a pesar de eso, la mujer no se quedó corta de palabras. Cuando te conocí, te traté como a una hija. ¿Cómo piensas devolvernos el dinero que te dimos, Sus elegantes rasgos convirtiéndose en una mueca ofendida. El dinero se está reembolsando tal como se acordó y de acuerdo a la fecha fijada. Pero las palabras de Soran se vieron interrumpidas por la mujer nuevamente. A este paso nos vas a devolver el dinero cuando pasen 100 años, ¿sabes? Me das lástima. Hiciste tantos gastos innecesarios para salvar a ese padre tuyo y aún sigues viviendo en esa posilga junto a ese inútil hermano tuyo. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Acaso estoy diciendo algo que no es verdad? Los labios de Soran se apretaron de rabia. Quería tanto golpearle la cara a esta mujer, pero sabía que no podía. Y eso era más frustrante aún. Ya deja de ser tan terca y cásate con mi hijo. Shin-san te aceptará a pesar de todo. A pesar de todo. ¿Cómo esta mujer podía decir estas cosas tan horribles? No dejaría que ella la tratara así. Pero entonces, una voz masculina llegó desde atrás interrumpiéndolas. Eso será imposible. La sombra de Kang-ho era amenazadora en sí misma, pero su rostro seguía siendo tremendamente apuesto. Por otro lado, la cara de la señora Park se desfiguró con la sorpresa. ¿Park Kang-ho? ¡Qué sorpresa! No esperaba verte aquí. Dejó la mujer como saludo, pero la respuesta de él fue entregarle un par de sobres cerrados, los cuales la señora Park lo miró aún más aturdida. Y cuando ella abrió los sobres y vio lo que estos significaban, sus ojos se abrieron de par en par mientras que su boca se abría como la de un pez fuera del agua. ¿Qué es esto? ¡Esto es imposible!, se quejaba la mujer, pero en cambio Kang-ho dijo: ¿no sabes leer? Es obvio. Soran se va a convertir en mi esposa y puedes omitir tus felicitaciones porque ni ella ni yo las necesitamos. Lo que vino después de eso fue el cacareo ahogado de la señora Park, que seguía sin poder creer lo que sus oídos escuchaban. Sin embargo, algo que Soran no comprendía era la familiaridad existente entre la señora Park y Kang-ho. ¿Acaso se conocían? Y ahora que lo pensaba, Park Kang-ho y Park Shin-sang tenían el mismo apellido. ¿Eran familia? Y como respuesta a sus dudas, la señora Park preguntó incrédula: Kang-ho, esto no puede ser. ¿Acaso piensas casarte con la mujer con la que tu primo salió por 9 años? No te equivoques. Él y yo solo somos primos lejanos. El hermano de mi abuelo es padre de su esposo. Solo nuestros padres eran primos directos. Él y yo somos casi desconocidos y a mí no me importa con quién haya salido Soran. Eso es el pasado ahora. Sanjo Kang-ho. Pero tal parecía que eso no era suficiente para la mujer, que pronto se volvió a Soran para recriminarle. Eres una desvergonzada, Soran. ¿Cómo pudiste abandonar a mi hijo para casarte con su primo? Ah, no, pero esa fue la gota que derramó el vaso. Soran estaba harta de esta mujer y su hijo. Fue su hijo el que me engañó reiteradas veces mientras estábamos juntos. Y si hay un sinvergüenza aquí, ese es su hijo. Y no es que le deba explicaciones, pero yo no tenía idea de que Kang-ho y él eran parientes, argumentaba Soran. Pero entonces Kang-ho volvió a intervenir. Voy a pedirte que dejes de ser descortés con la persona que será mi esposa. Y aunque su tono era extremadamente educado, había tanta frialdad en él que incluso la señora Park reconoció su situación. Así que pronto se desvivió en disculpas, ¿no? No sería bueno que el abuelo Park se enterara de todo esto. Pero nada de lo que la mujer dijera importaba ya que pronto Kang-ho tomó a Soran de la mano y la guió fuera de la cafetería. Los latidos del corazón de Soran palpitaban descontrolados. ¿Sería por la acalorada conversación? Quizás. Y mientras los dos se marchaban, los ojos de la señora Park brillaron con maldad. Esos dos se iban a arrepentir de esto. En el ascensor, Soran miró a Kang-ho, que seguía sosteniendo su mano. Y aunque el momento ya había pasado, Soran también perdió el coraje para retirar su mano.
Fue entonces cuando él le preguntó si lo sucedido era el verdadero motivo por el que ella había decidido casarse con él. Y aunque él tenía sus propias razones para contraer matrimonio, jamás hablaron en detalle de sus motivos. Fue una situación realmente difícil de explicar, pero al final Zoran decidió hacerlo. Sí, el dinero es dinero, pero también necesito el título de mujer casada. Por supuesto, esto no quiere decir que iba a utilizártelo. Lo que dije antes iba en serio. Daré lo mejor de mí para ser el tipo de esposa que necesitas. Además, no violaré el acuerdo contra... Úsame. Interrumpió él de pronto y Zoran parpadeó sin estar seguro de haber escuchado bien. ¿Qué haces cuando consigues un marido? Puedes hacer todo lo que quieras, úsame. Volvió a decirle él. Su voz era suave y baja y el corazón de Zoran latía con fuerza. Era casi como si él le hubiera dado permiso para ir más allá del simple papel que debían cumplir. Estaba bien tomarle la palabra literalmente, pero entonces el timbre del ascensor sonó y las puertas se abrieron. Los ojos de Zoran se pusieron como platos al ver a la persona que tenían al frente. Era Tesog, uno de los abogados que dirigían la firma en la que ella trabajaba. Sorprendida y sutilmente trató de liberar su mano de la de Kang-ho, pero este no dio señales de querer soltarla. Tesog lo saludó alegremente como de costumbre, al parecer sin notar nada extraño entre ellos. No fue hasta que Kang-ho pasó de largo con ella siguiéndolo que Tesog abrió los ojos como platos y su sonrisa desapareció. ¿Abogados y clientes van de la mano ahora? ¿Es una tendencia que desconozco? Su expresión claramente era la de un hombre que no entendía nada. Bueno, en realidad, comenzó a decir Zoran. Vamos a casarnos. Concluyó Kang-ho en su lugar. Fue una noticia tan impactante que ni siquiera los conocidos cercanos como Tesog pudieron creerlo. Poco después, en la oficina de Zoran, ella aprovechó para disculparse con Kang-ho por el incidente anterior. Esta era la primera vez que Kang-ho estaba allí en su oficina como alguien más que solo un cliente. Sin embargo, en su mirada aún existían ciertas preguntas y pronto ella comenzó a explicarle acerca de la relación que había tenido con Shin-sang y en el cómo esta se había terminado por sus interminables mentiras e infidelidades. Por su parte, Kang-ho comprendió que hacía un mes cuando los vio aparentemente hablando. Para ese entonces ellos ya habían terminado. Aunque sentía rabia por lo que ese cretino de Shin-sang le había hecho a Zoran, una parte de él también se alegraba y se sentía aliviado de que ya no estuvieran juntos. Además, a partir de ahora, él se encargaría de que ella ya no tuviera que lidiar con ese idiota y con su madre. Así es, ya no había vuelta atrás. Esta era una oportunidad de oro. Fue entonces que en ese momento Zoran se dio cuenta que era probable que Kang-ho solo la reconociera por ser la novia de su primo, y no porque la recordara de la universidad. Ahora que lo pienso, también me preguntaba cómo es que sabías que tenía novio en ese entonces. Esto tiene mayor sentido ahora. Ambos eran primos lejanos. No es así. Te reconocí desde antes. Interrumpió él. Sabía que eras la misma chica de lentes, aquella que conocí en el puente hacía 10 años atrás. Reveló él, desvelando así los recuerdos del pasado. Fue en invierno en su último año de secundaria. Ella había salido de dar su examen de redacción en el campus universitario. Al salir, Zoran se había parado en la barandilla del puente que conectaba los edificios de los campus. Y a pesar del aspecto lúgubre del día, la escuela se sentía llena de vida. Esta era una de las universidades más prestigiosas de todo Corea y Zoran quería ser abogada, así que se había concentrado fervientemente en sus estudios. Y pese a sus difíciles circunstancias, era gracias a su hermano mayor que ella podía concentrarse en su objetivo. Así que aquel día, ella cerró los ojos y juntó sus manos rogándole a Dios que obtuviera un buen resultado. Fue cuando alguien gritó a lo lejos "cuidado", que Zoran sintió como alguien más tiraba de ella y cuando abrió los ojos, el cielo gris dio vueltas mientras que miles de papeles volaban en el aire. Y fue poco después que se dio cuenta que estaba atrapada en un fuerte abrazo. En medio de la conmoción, una pequeña pelota de béisbol pasó volando y aterrizó en el suelo cerca de ellos, justo al lado de los libros pesados y documentos esparcidos por todo el suelo. Y sí, si no hubiera sido por esta otra persona, esa pelota pudo haberla golpeado, pensó Zoran. Recobrando el sentido, ella se separó y se disculpó por el accidente. Sin embargo, el muchacho la observó como si se estremeciera por el escrutinio que recibía. E incluso cuando ella lo ayudó a recoger sus cosas, su actitud se mantuvo reservada y un poco fría, lo cual era sorprendente, ya que pese a ello, su rostro seguía siendo igual de increíble. Era deslumbrante. No era el tipo de belleza que se podía describir con simples palabras, no, pero si pudiera hacerlo, sería como el sol de invierno que cae sobre un campo de nieve blanca, frío
pero hermoso. Al terminar de reunir sus cosas, él hizo solo un gesto simple y siguió su camino. Pero al mirar más allá, Zoran notó la bufanda roja en el suelo y volvió a correr hacia él. «Espera, se te cayó esto», dijo ella extendiendo la prenda hacia él, pero era tan alto que era imposible ponérselo. Y en el momento que él iba a decir algo, Zoran estaba más concentrada en hacer un nudo de vaquera y lanzárselo sobre la cabeza, como si se tratara de capturar a un potro salvaje, lo cual funcionó muy bien. Él se había quedado quieto y sin palabras mientras Zoran acomodaba la prenda a su alrededor y le hacía otro nudo, para luego sonreír alegremente como si estuviera satisfecha con su labor. Los ojos, que hasta entonces habían permanecido fríos, parpadearon con discreción y danzaron en el silencio sobre el semblante de ella, como si quedaran atrapados en el resplandor que emanaba su rostro. Inclinándose con reverencia, Zoran se despidió y se retiró, dejando tras de sí un encuentro efímero. Por un lado, Zoran no se permitió imaginar que alguien como él la recordaría, una joven descuidada con gafas. Sin embargo, por otro lado, Kang-ho se vio incapaz de desterrar a esa joven de su memoria, un eco que persistió a lo largo de los años, sin que ninguno de los dos sospechara que cada uno se refugiaba en los recuerdos del otro. Zoran miró con ojos sorprendidos a Kang-ho. ¿Siempre la había reconocido? Desde siempre, respondió él casualmente, poniéndose de pie y rodeando la mesa hasta llegar a su lado. Hasta ahora nunca pude acercarme a ti porque tenías a Shin-san, pero ahora me aseguraré de que siempre estés bien. Y en cualquier caso, hay algo que quiero comprobar, agregó después, tirando de su mano y llevándola a su pecho. El movimiento había sido tan inesperado que Zoran se quedó congelada en su lugar sin poder apartar la mirada hacia otro lado. Se sentía confundida porque no entendía lo que él pretendía. Desabotona un botón, pidió él entonces, los ojos de ella recorriendo su pecho suave y clavándose en sus clavículas que sobresalían por debajo de su camisa desabotonada. E inconscientemente, ella llevó sus manos y desabotonó otro botón. La atmósfera se había vuelto altamente acalorada ahora. Sus manos temblaban, pero Kang-ho volvió a pedir que desabrochara otro botón. Uf, parecía que pronto todo ardería en llamas. En otro lugar, Tae-seok siguió pensando en la noticia que había recibido. Zoran y Kang-ho se iban a casar. ¿No era eso impensable? Más que eso, era extraño, como la sensación de opresión en su pecho. ¿Sería por la sorpresa o lo irreal que se sentía todo? ¿En qué momento nació el amor entre esos dos? No lo comprendía. Solo había pasado un mes y necesitaba averiguarlo, así que decidió ir a ver a Zoran. Pero cuando abrió la puerta de su oficina, el espectáculo que encontró fue mucho más que increíble. Kang-ho estaba apoyado en la mesa y Zoran estaba apoyada contra él bastante cerca. La posición para cualquiera era obvia. Ambos parecían estar a punto de compartir un beso. ¿Desde cuándo están saliendo?, preguntó él, viendo cómo el rostro de Zoran se volvía blanco. En contraste, Kang-ho respondió con calma, sujetándola de la cintura. Nos conocimos desde hace mucho, nos enamoramos, todo fue muy apasionado. ¿Te debemos alguna explicación? No. Tae-seok no necesitó escuchar más. Él apenas pudo separar los labios para murmurar un está bien, me voy, yo me voy. Solo entonces, la puerta se cerró lentamente y el silencio se hizo de nuevo entre ellos. Un silencio que fue roto por Kang-ho nuevamente. Termina lo que empezaste. Sus ojos se habían vuelto más oscuros, y sí, ese era un rostro que estimulaba la imaginación. Y como si no pudiera negarse, Zoran extendió su mano y siguió con su ardua tarea. Sin embargo, al llegar al tercer botón, Kang-ho volvió a pedirle que ahora abotonara cada uno de ellos, y con cada roce de sus dedos, cada uno se estremecía. Zoran no estaba segura, pero él realmente no se veía muy cómodo en estos momentos. ¿Por qué le había hecho una petición así? Al terminar, ella parpadeó y lo miró de regreso, mientras que Kang-ho suspiraba pesadamente y le decía: deberías saberlo ahora, pero mi corazón lleva acelerándose por ti durante todos estos años. Quiero casarme contigo y quizás no ahora, pero necesito que me digas si tienes algo que decirme con respecto a esto. Zoran estaba sin palabras. Eran demasiadas revelaciones y no estaba segura de si debía entenderlas en el sentido literal. Por un lado, él nunca la había olvidado y ahora le decía que ella le provocaba muchas emociones. Era increíble pensar que un hombre como él pensara en ella de ese modo. No estaba tan segura, pero ¿era posible que este matrimonio no fuera solo por contrato? Mientras tanto, en otro lugar, Shin-san repitió lo que su madre le había dicho.
¿Soran iba a casarse? Ya de por sí la noticia era impactante, pero saber que sería con Kang-ho hizo hervir sus entrañas, y cuanto más lo pensaba, más se negaba a aceptarlo. Soran solo quería casarse con Kang-ho para joderlo. Eso estaba claro en su mente. La señora Park a su lado trató de darle consuelo a su hijo. Sí, su amor de madre era equivocado y retorcido, pero siguió tratando a su hijo de 30 años como si tuviera 3. ¿Qué tenía Kang-ho que su hijo no? Su hijo era mucho más guapo y apuesto. Incluso la compañía que habían heredado, su esposo apenas había podido conseguir una simple propiedad. Era tan injusto. Al final, todo ese dinero y riqueza serían para Kang-ho, ese mocoso pretencioso. Así que, ¿qué podía hacer para recuperar lo que les correspondía por derecho? Y entonces, una idea cruzó su mente desalmada. Asimismo, mucho después, Kang-ho siguió pensando en lo que había sucedido con Soran en su oficina. Ella lucía tan confundida en esos momentos que quiso abrirle su corazón plenamente, pero todo sería a su tiempo. Aún no podía revelarle lo especial que ella era para él. El hecho de pedirle que desabotonara y abotonara su camisa era una prueba de ello. Cuando él había sido un adolescente, Kang-ho había sufrido un secuestro. Durante días él había sido torturado, encerrado y estrangulado. Y estuvo a punto de morir debido a que el criminal pretendía suicidarse, pero no quería hacerlo solo. Había sido un evento traumático, uno del que se había librado gracias a la intervención de alguien que había avisado sobre el fuego en el edificio que había sido arrastrado. Las secuelas que quedaron tras eso fue que no soportaba que nadie lo tocara, y durante muchos años tuvo que ir a terapia debido a las consecuencias psicológicas que traía este tipo de situaciones. Había estado viviendo en la oscuridad por años, aterrorizado y sin poder confiar en nadie hasta que un día ella apareció y cruzó la línea. Con un gesto simple había roto las paredes que él había levantado arduamente, y aquella sensación escalofriante que sentía cuando alguien lo tocaba simplemente desapareció en ese instante. Después de eso, él pensó que estaba curado, pero no había sido así. Era el toque de Soran el único que él podía soportar. Ella era su luz. Mientras tanto, en otro lugar, Soran no se sentía nada cómoda. ¿El motivo? Bueno, mientras había mantenido una conversación amena con su amiga Jeonji, jamás esperó encontrar a Narin y que ésta escuchara su conversación. Algo bastante vergonzoso, pues no había podido llegar en mejor momento justo cuando ella resaltaba lo bueno que era su futuro esposo, aunque claro, no había especificado en qué. Pero como si eso no fuera suficiente, Hong-shan, quien además era la pareja de su amiga, decidió preguntarle en qué era bueno Kang-ho, logrando así que Soran escupiera su bebida. ¿Podía la noche ser más vergonzosa? De hecho, sí, porque en el momento que ella decidió responder, justo en ese instante, el susodicho decidió aparecer preguntando: ¿Bueno en qué? Madre mía, tierra, trágame y escúpeme en otro lado. Qué momento más oportuno. Sin saber qué decir, con las neuronas apagadas y con el rostro ardiendo, Soran solo pudo soltar: Kang-ho es bueno cantando. ¿Ah, sí? ¿Lo era? Muchos de los presentes tenían muchos alegatos para eso, pero todo quedó zanjado y sacramentado por el mismo Kang-ho, quien aseguró que era tal como Soran decía, lo cual era inusual. Nunca nadie lo hubiera imaginado. Vaya, vaya. Sin embargo, momentos después, la atmósfera en la mesa varió un poco cuando de pronto Narin, quien había estado ingiriendo bocados bastante pequeños, se levantó de golpe y corrió hacia los servicios. Los síntomas del embarazo debían estar afectándola. Y en efecto, las náuseas cada vez se volvían más intensas y era muy difícil sobrellevar toda esa carga sola. Pero su orgullo le impedía contárselo al padre de su hijo, así que se dijo que todo estaría bien. Solo tenía que soportarlo. No obstante, en ese momento, el golpe en la puerta al otro lado llamó su atención y pronto pudo oír la voz de Soran que le preguntaba si necesitaba ayuda. Pero al salir del cubículo, su expresión fría estaba de vuelta, aunque sus facciones demacradas eran bastante obvias. Aún así, se obligó a rechazar su apoyo. Y mientras Narin se alejaba, fue claro para Soran que esa mujer, por mucho que tratara de aparentar frialdad y fortaleza, existía una persona vulnerable y llena de miedo. Y mientras la veía desaparecer tras la puerta, Soran pensó que quizás podía acercarse a ella y tratar de ser su amiga. Y entonces pensó que regalarle unos zapatos planos, dado su embarazo, podía ser un buen inicio. Pero la pregunta más grande era: ¿qué tan insensible era el hombre que la había embarazado para dejarle enfrentar todo esto sola?
Más tarde ese mismo día, Kang-ho había insistido en llevarla hasta su casa ya que tenía que entregarle a su hermano un presente en agradecimiento por toda la comida que le había regalado la última vez. Y mientras lo veía subir con el costal de arroz orgánico importado, So-ran le preguntó si necesitaba ayuda, a lo cual él negó rápidamente. So-ran entonces se atrevió a echar algunas miraditas furtivas, admirando el buen físico que tenía ese hombre, por Dios, esa espalda, esos glúteos. Y fue en ese momento que Kang-ho se giró hacia ella para decirle: ¿sabes? Es curioso que hayas adivinado que soy bueno cantando. Pronto te dejaré averiguar que también soy muy bueno en otras cosas. Ay, ¿acaso la había pescado infraganti? ¿Se estaba burlando de ella? Y si no era así, aquella expresión en su rostro era una sonrisa. ¡Santos cielos! ¿Cómo iba a sobrevivir a este matrimonio?